En la graficación cartesiana o rectangular, para realizar un punto cualquiera en un plano cartesiano, necesitábamos sus coordenadas P, que contenían la coordenada A y B, la cual A correspondía a su distancia en el eje de las X y B correspondía a su distancia en el eje de las Y. En este caso nosotros medíamos la distancia con respecto a un eje. En este caso, para encontrar la coordenada en A, medíamos la distancia que teníamos en el eje Y hasta el punto P. En el caso de la coordenada en B, medíamos nuestra distancia que existía entre el eje X y el punto P. A esto, como se puede observar, se forma un rectángulo. Es por ello que también se conoce como coordenada rectangular, en donde nuestra referencia será el eje Y el eje X. En el caso de una graficación polar, nosotros tenemos también dos referencias. Tenemos la distancia que existe desde el punto de origen hasta nuestro punto polar, al cual nosotros llamamos como R, coma, y un ángulo θ, el cual está con respecto a nuestro eje horizontal, o también conocido como eje polar. En este caso nosotros también podemos representar a nuestro punto en una coordenada polar, nuestro punto P, donde R representa la distancia, como dijimos, desde el origen hasta nuestro punto P, y se encuentra con una apertura desde el eje horizontal hasta nuestro punto con un ángulo llamado θ. Asimismo, entonces nosotros podemos borrar nuestras coordenadas cartesianas y obtendremos el mismo punto representado pero en una coordenada polar. Las coordenadas polares ya no se representan con los ejes cartesianos, sino que tenemos nuestro plano polar, el cual inicia con un ángulo 0, que este sería nuestro eje polar. Y a partir de nuestro eje polar, nosotros podremos representar cualquier punto en el espacio con un ángulo de apertura θ. ¿Ok? Y la distancia representará lo largo de nuestro listón. Entonces, nuestro listón podemos representar cualquier punto. Podremos representar cualquier punto en nuestro plano polar con una distancia R y una apertura θ. En este caso sería nuestra θ1, θ2, punto 1, punto 2. Nuestro punto 3 podría quedar de este lado, representado, como dijimos, con una distancia R y un ángulo de apertura θ. En este caso sería θ3, R3 y nuestro punto 3. Asimismo, sería el mismo caso para todos. Entonces, la distancia R va a variar dependiendo de la longitud que hay desde el origen hasta nuestro punto, que será representado por R, que es la distancia de nuestro listón, y la posición la determinará el ángulo de apertura θ. Ahora, como se ve en la imagen, ustedes pueden descargar su gráfica polar con los ángulos más representativos, los cuales estarían representados por pi, sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios
Una media vuelta representa pi, 3/4 de vuelta representan 3 medios de pi, y una vuelta completa representa 2 pi, o lo podemos ver también con un ángulo de apertura 0. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un giro de 360 grados, corresponderá a un ángulo de 2 pi. Esto con la referencia de los radianes. ¿Ok? Asimismo, también podemos hacer conversiones de radianes a grados, de grados a radianes. Veamos algunos ejemplos. Ok, ahora vamos a representar esos puntos en nuestro plano polar, en donde el punto 1 representa una longitud de 1, nuestra R, en este caso en los primeros 4, R representará a la longitud de 1, con un ángulo de apertura de pi tercios. Entonces tomamos nuestra referencia, en este caso tenemos a nuestro listón, que está dividido en 1, 2, 3 unidades. ¿Okay? Son 3 unidades de longitudes similares. Entonces, de aquí a aquí representará una unidad de distancia, una unidad de nuestra distancia. Entonces, colocamos desde el origen y abrimos hasta pi tercios. Pi tercios correspondería más o menos a esta altura. Y colocamos nuestro primer punto, que sería P1, el cual tiene una longitud de radio 1 o de una unidad, como se representa, y una apertura de pi, teta igual a pi tercios. Para el caso del punto 2, hacemos lo mismo, siempre tomando como referencia nuestro eje polar. Entonces iniciamos desde el origen nuestro eje polar y se abre 3/4 de pi. Entonces 3/4 correspondería aquí, nuestro punto 2. Caso similar para el punto 3, que todos, como dijimos, tenían longitud de 1. Entonces abrimos 4/4, que sería un entero, y un cuarto más, que sería por aquí. Correspondería a los 5/4 de pi. Este sería nuestro punto 3. Para el caso de P4, 5 tercios sería nuestra apertura hacia acá, siempre en sentido antihorario. Ok, recordemos que vamos en sentido antihorario. Ok, las aperturas siempre iniciamos desde nuestro eje polar en sentido antihorario hacia atrás, y llegaría más o menos como por aquí, que sería nuestro punto 4. En el caso del punto 5, nosotros tenemos 13 sextos de pi. 13 sextos, aproximadamente es igual, o más bien es igual
a 2 enteros más un sexto de pi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos 12 sextos más un sexto de pi. 12 y 1 serían los 13 sextos, ¿ok? Entonces 12 entre 6 nos dan 2 enteros y 2 enteros un sexto. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una vuelta completa son 2pi. Entonces nosotros damos media vuelta que corresponde a un pi, y una vuelta completa que corresponde a 2pi. Únicamente sumaríamos un sexto más, que daría aproximadamente a esta altura, pero tenemos un radio de 2, entonces tenemos una unidad, 2 unidades, y nuestro punto quedaría punto 5. Tendríamos entonces que nuestra distancia, nuestro r es igual a 2 y nuestro ángulo θ 5 es igual a, lo podemos dejar como un sexto de pi o 13 sextos de pi. Entonces recordemos que nuestro punto polar puede ser representado por un módulo, que es una distancia, y un ángulo de apertura desde el eje horizontal, siempre en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces nuestro módulo puede ser representado como z, o también puede ser representado como r. Entonces, como podemos observar aquí, nosotros podemos observar un triángulo rectángulo en el cual tenemos una hipotenusa y 2 catetos. Entonces podemos también hacer conversiones de cartesiano a polar y de polar a cartesiano, como ya lo habíamos dicho. En este caso tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Ok? Recordemos que este lado sería nuestro lado o nuestro cateto Y, y de este lado sería nuestro cateto X. ¿Ok? Entonces, con el teorema de Pitágoras tenemos que nuestro módulo R es igual a la raíz cuadrada de su cateto al cuadrado, X, más la suma del otro cateto al cuadrado. Y esta será la distancia que hay o que existe entre ellos. Asimismo, también podemos encontrar la magnitud de ese ángulo, por lo que la tangente de θ es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso y sobre x. Despejando tenemos que θ es igual a la tangente inversa de y sobre x. Y es así como podemos pasar un punto que se encuentra en un plano cartesiano, un punto P, que tiene coordenadas en x y y, a una representación polar, únicamente convirtiendo o adquiriendo los valores para nuestra longitud y el ángulo de apertura.